¿Qué pasó en el cine en 1982? Ese año fue de contraste total. Mientras unos miraban el futuro con neones y máquinas, otros buscaban respuestas en el pasado o en lo más profundo del alma. Fue un año donde la emoción, la paranoia, la épica, el delirio convivieron en la misma pantalla. Spielberg nos hizo llorar con un extraterrestre, Ridley Scott nos hizo dudar de nuestra humanidad, Carpenter nos hizo temer al otro y Attenborough nos recordó que el verdadero poder está en la paz. En 1982 el mundo necesitaba volver a creer en algo y Spielberg, que ya había hecho que le temiéramos al mar con tiburón y soñáramos con el espacio en encuentros cercanos del tercer tipo, decidió mirar más cerca, a la infancia. E.T. es una película sobre un extraterrestre, sí, pero en realidad habla sobre la soledad, sobre ese momento en que un chico descubre que crecer también es aprender a despedirse. Elliot encuentra en ET lo que no encuentra en su casa, alguien que lo escuche, que lo entienda, que esté tan perdido como él. Y el espectador, sin darse cuenta, termina identificándose con ese chico que solo quiere que su amigo no se vaya. Spielberg transformó un muñeco de goma espuma en un símbolo de amor universal, y con eso devolvió al cine algo que se estaba perdiendo, que es la inocencia. Fue una historia sobre amistad, pero también sobre humanidad, sobre mirar lo desconocido y no tener miedo. Pero mientras Spielberg nos hacía mirar al cielo y creer otra vez en la bondad, otro director nos obligaba a mirar hacia adentro, a las calles húmedas, grises y llenas de luces de neón de un futuro donde la humanidad ya no parecía tan pura. Ridley Scott imaginó un 2019 que parecía lejano, pero también siendo una profecía. En su mundo, los humanos crean máquinas para reemplazarse y luego las desprecian por parecerse demasiado. Blade Runner no fue un éxito inmediato, pero el tiempo la convirtió en un espejo incómodo. ¿Qué nos hace humanos? ¿Los recuerdos? ¿Las emociones? ¿O solo la conciencia de que un día vamos a morir? Visualmente la película cambió todo. Esa mezcla de ciencia ficción y melancolía, de tecnología y poesía, transformó el género para siempre. Y mientras el futuro se volvía cada vez más sombrío, el cine se preparaba para dar un paso que lo cambiaría todo. Tron fue el salto al vacío digital, un programador absorbido por una máquina, gráficos creados con tecnología experimental y una estética que hoy parece retro, pero en su momento fue revolucionaria. Era el cine intentando entender el lenguaje del futuro. Aunque muchos no lo entendieron en su estreno, Tron abrió la puerta al CGI, a la animación digital, al videojuego como forma de relato. Fue el punto de partida de una nueva forma de imaginar y mientras el cine se digitalizaba, otro director en Nueva York hacía lo contrario, volvía a lo humano, a la confusión cotidiana, a los disfraces que usamos para sobrevivir. En una industria dominada por hombres, Tootsie fue una comedia que expuso el machismo desde el humor. Dustin Hoffman interpreta a un actor sin trabajo que, desesperado, se disfraza de mujer para conseguir un papel. Y lo que empieza como un engaño se convierte en una lección, que ponerse en el lugar del otro cambia todo, incluso la forma en que uno se mira a sí mismo. Tootsie no solo fue un éxito, fue un espejo de una época que empezaba a cuestionar sus propias reglas y lo hizo sin discursos ni solemnidad, solo con inteligencia y ternura. Después de tanto futuro, tanto artificio y tanto disfraz, el cine de 1982 se preparaba para mirar de nuevo al miedo más primitivo, el de no saber en quién podés confiar. En un rincón helado de la Antártida, un grupo de científicos se enfrenta a algo que no puede entender, una criatura capaz de imitar cualquier forma de vida y nadie sabe quién está infectado ni en quién puede confiar. John Carpenter filmó La Cosa como una autopsia del miedo. No hay esperanza, ni redención, ni héroes, solo paranoia. Los efectos prácticos, grotescos y fascinantes todavía hoy resultan imposibles de olvidar. En 1982 el público no la entendió porque venía de ver ET y no quería ver otras historias sobre extraterrestres. Pero La Cosa no hablaba de amistad, hablaba de desconfianza, de lo que pasa cuando el otro se convierte en amenaza y con los años pasó de fracaso a clásico. El terror de Carpenter venía del frío y del aislamiento, pero ese mismo año otro director decidió que el horror podía estar mucho más cerca, en la calidez de tu hogar, en el televisor de tu living.
Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, llevó el terror al corazón de la vida cotidiana. Nada de castillos ni cementerios, la casa perfecta del suburbio norteamericano se convertía en una pesadilla. Era una crítica disfrazada de susto. Debajo del televisor, de las risas y los juguetes, se escondía algo oscuro. Una metáfora de los 80 donde el sueño americano ya empezaba a mostrar grietas. Y mientras Poltergeist mostraba el miedo dentro del hogar, otra película de ese mismo año miraba al otro extremo, un mundo de fantasía que también podía ser perturbador. El Cristal Encantado, dirigida por Jim Henson y Frank Oz, presentaba una película sin humanos, sin actores conocidos y sin efectos digitales. Solo marionetas, artesanía y una historia sobre el equilibrio entre el bien y el mal. El Cristal Encantado fue una rareza absoluta, una fábula oscura, triste y visualmente deslumbrante. Jim Henson, el creador de los Muppets, dejó atrás el color y la risa para construir un universo de sombras. Era una película sobre el poder, la corrupción, la búsqueda de armonía en un mundo roto. Una historia para chicos que en realidad entendía mejor a los adultos. Y mientras Henson hablaba de mundos imaginarios, otro cineasta volvía a la Tierra, a un mundo donde el heroísmo no tenía efectos especiales, solo convicción. En medio de un año lleno de monstruos, neones y pesadillas, Gandhi trajo calma. Richard Attenborough hizo una película clásica, monumental, como las de otra época. Ben Kingsley interpretó a un hombre que vencía sin pelear, que resistía sin armas y que inspiraba sin gritar. En un cine dominado por héroes musculosos, Gandhi fue la excepción, presentando el poder de la convicción. La película ganó 8 Oscars, pero más allá de los premios, recordó que el cine todavía podía hablar de valores sin volverse ingenuo, porque la fuerza también puede ser silencio. Y hablando de fuerza, ese mismo año otro héroe también luchaba, pero desde un lugar mucho más oscuro. No buscaba salvar al mundo, apenas sobrevivir en él. Antes de volverse una saga de acción, Rambo fue una tragedia. Un veterano de Vietnam que vuelve a un país que ya lo quiere, un hombre roto, perseguido por un sistema que no sabe qué hacer con él. Rambo Primera Sangre mostraba que la violencia no era un espectáculo, era una herida. Acá Sylvester Stallone, detrás de los músculos, construyó un personaje lleno de dolor y culpa. El héroe ya no era el soldado invencible, sino el hombre que no puede adaptarse a la paz. Pero Rambo no fue el único que tuvo que volver a levantarse. Ese mismo año, otro personaje también cayó, perdió todo y volvió a pelear. Rocky Balboa ya no es el underdog, ahora tiene fama, dinero y miedo de perderlos. La tercera película convierte su historia en una parábola sobre el ego y la redención, donde Rocky pierde su fuego, su fuerza, su hambre, hasta que un rival brutal, Clubber Lang, lo obliga a recordar quién era. Más que una película de boxeo, Rocky III fue el resumen del espíritu ochentoso, disciplina, superación y espectáculo. La música de Survivor lo convirtió en mito y mientras Rocky peleaba por recuperar su identidad, otro tipo de héroe nacía lejos del ring en un mundo de acero, fuego y dioses olvidados. Arnold Schwarzenegger levantó una espada y con ella una era. Conan el Bárbaro fue brutal, filosófica y sorprendentemente poética. John Milius usó la fantasía como metáfora del poder, la libertad y la voluntad, y acá Conan no habla mucho, pero su cuerpo dice todo: fuerza, resistencia y destino. Era el comienzo del héroe físico, el mito del cuerpo como símbolo de supervivencia. Una película tan primitiva como elegante, donde la violencia se mezclaba con la belleza del ritmo, y así, mientras el cine celebraba a sus héroes y sus dioses, el resto del mundo seguía girando. La juventud vivía su propio universo, donde había menos épica, más desorden, pero igual era reveladora. Mientras los adultos salvaban el mundo o peleaban guerras, los adolescentes de los 80 solo intentaban sobrevivir a la secundaria. Picardías estudiantiles fue una radiografía de esa juventud, caótica, hormonal y confusa pero honesta. Nada de moralejas, solo vida. Amy Heckerling filmó con frescura y sin juzgar, mostrando que el cine teen también podía tener alma. Entre fiestas, corazones rotos y profesores aburridos, aparecía algo nuevo, una generación que empezaba a contarse a sí misma.
Pero si en los pasillos de la escuela el conflicto era crecer, en otros lugares del cine el problema era existir, porque en 1982 también hubo un espacio para mirar el alma y ver que estaba al borde del colapso. Un músico encerrado en su mente, un muro entre él y el mundo. The Wall, una película de Pink Floyd, no es solo una película, es una experiencia sensorial, una mezcla de animación, delirio y desesperación. Alan Parker convirtió la música de Pink Floyd en imágenes de represión, alienación y locura. Un viaje visual por la mente de un hombre quebrado, símbolo de una sociedad que ya no escucha ni siente. Básicamente era furia, poesía y arte. El grito más visceral del año. Y después de tanto caos, tanto ruido y tanta confusión, 1982 cerró con una sonrisa elegante, una comedia que hablaba de identidad, deseo y libertad, pero desde la sofisticación. Julie Andrews brilla en una historia donde todo es disfraz, pero nada es mentira. Una mujer que finge ser un hombre, que finge ser una mujer, un juego de espejos sobre los roles de género y el amor. Victoria fue provocadora, divertida y moderna, incluso para su tiempo. Blake Edwards usó el humor para decir algo muy simple, que ser uno mismo a veces es el mayor acto de valentía. Un cierre luminoso para un año donde el cine fue sobre todo humano. 1982 fue un año irrepetible, un año donde convivieron extraterrestres y replicantes, guerreros y filósofos, monstruos y soñadores. El cine se expandió hacia todos los extremos posibles: la inocencia, la oscuridad, la tecnología, la rebeldía, la fe, y cada película, a su manera, intentó responder a la misma pregunta: ¿qué significa ser humano? Ahora quiero escucharte a vos. ¿Cuál de estas películas de 1982 te marcó o te gustó más? Te leo en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.